Buenas tardes, muchas gracias por venir. Continuando con el ciclo de conferencias anunciado del Club Liberal 1812 de Canarias, esta tarde tenemos el honor y el gusto de presentar a un conferenciante de un gran nivel, es don José Francisco Hernández Cabrera. Aparte de ser un compañero liberal de primera línea, un gran soporte de nuestro club, es un liberal en estado puro, o sea, es de esos liberales que ya quedan muy poco. Y digo quedan porque yo a veces me preocupo un poco de tanto purismo y tanta cosa, ¿no? A veces tenemos que tener un poco de cuidado porque nos corrige sobre todo, ¿no? Es decir, a veces nosotros los liberales tenemos alguna manía colectivista que hay que corregirla sobre la marcha, y él nos ayuda a eso, y le estamos por eso y por otras muchas cosas muy agradecidos, ¿no? Hoy don José nos va a dar una conferencia magistral, como toda la suya, sobre el tema de la libertad. La libertad es un concepto que se han cometido muchas injusticias en su nombre, como bien dicen por ahí algún filósofo, y es un tema muy complicado. Lo que pasa es que definir algo lo limita, entonces yo preferiría no definir la libertad para no limitarla, porque yo creo, como creo que cree él, que la libertad es infinita e ilimitada. Nosotros tenemos que tener una libertad, tenemos que mirar unos principios más allá de los que nos quieren imponer toda esta corrección, toda esta clase política, que es unos advenedizos que nos vienen a dictar unas normas ahora mismo y nos tienen regulados por todo tipo de lados, y como decía el Epicúreo, nos hacen una vida francamente insoportable. No llegaremos a la puerta está abierta del suicidio, pero tenemos que reaccionar y poner pie en pared. Para no darles más la lata yo y que escuchemos y nos deleitemos con la charla de don José, le doy paso inmediatamente para que nos hable de la libertad. José, adelante. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Lorenzo por tu presentación. Gracias también al Real Casino de Tenerife, que siempre cada año nos presta esta sala. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre el liberalismo. Es un campo sumamente amplio, y yo lo que he querido aquí, no soy muy ambicioso, lo que he querido es presentar algunas reflexiones y luego comparar lo que era el movimiento liberal del liberalismo con respecto al antiguo régimen, a la monarquía absoluta. Haré una pequeña comparación y de ahí sacaré alguna conclusión de que no todos los cambios han sido a mejor. Hay cambios que han sido buenos y otros que no han sido tan buenos. Intentaré justificarlo. La charla durará unos 40 minutos y luego dejaremos 20 minutos para coloquio, para que con total libertad luego podremos intercambiar algunas opiniones. Bueno, vamos a comenzar definiendo o bien viendo la etimología del liberalismo. Y viene del latín, liber, que significa libre. Luego hoy vamos a hablar básicamente de la libertad, que es un tema amplio, bastante amplio. Tocaremos algunas cuestiones filosóficas, políticas, económicas, históricas. Bien, luego desde el punto de vista personal, ser liberal es una actitud. En el lenguaje coloquial lo definiría como vive y deja vivir. Un liberal es eso, vive y deja vivir. Luego ya podemos ir a cada caso concreto y podemos interpretar si de determinada cuestión encajaría en el liberalismo o sería iliberal. Puede ser liberal o iliberal, o sea, no liberal. Bueno, desde el punto de vista político, pues es una doctrina. ¿Qué es lo que promueve esa doctrina? Pues básicamente unas libertades del individuo, una tolerancia y unas libertades en lo que es la vida social. Sobre todo, en la última línea, aquí pone limitando la intervención del Estado. Esto es muy importante, porque el gran enemigo de la libertad individual es el poder político. El poder en general. El poder puede ser un poder político, estructurado, legalizado, o puede ser un poder criminal. O sea, una persona que nos saca una navaja y nos amenaza y nos quita el dinero,
es un poder privado. A lo largo de la charla vamos a hablar del término poder. Entonces, lo primero que quiero hacer es definir el término poder. Muy importante, para poder entendernos, definir los términos que estamos tocando. Poder, según Max Weber, que es el famoso sociólogo alemán, es la probabilidad de que una persona imponga a otro su conducta, aunque el otro no quiera, aun a su pesar. Eso es poder. Por lo tanto, poder económico no es tal cosa. No hay tal cosa como poder económico. O sea, si yo tengo mucho dinero, yo no puedo imponerle a otra persona una conducta. O sea, Mancio Ortega, por ejemplo, no puede obligarme a mí a que compre su camisa, por mucho que él quiera. Tiene mucho dinero, pero no me puede obligar. Por lo tanto, un capitalista, un empresario o alguien que tiene mucho dinero, tiene mucha capacidad adquisitiva, pero no tiene poder. Las relaciones de pareja tampoco son de poder. Se basan en la persuasión, el amor, la convicción, los acuerdos tácitos, los pactos, pero no hay poder. Para que haya poder, tiene que haber una amenaza de violencia o una violencia que se ejerce efectivamente. ¿De acuerdo? Bien, ese es el término poder. Por lo tanto, cuando hablamos de poder político, es el poder que tienen algunas personas sobre el resto, a través de la legislación, básicamente. Vamos a seguir pasando. Esta es otra definición de lo que es el liberalismo. Este señor es un economista argentino muy famoso en los ambientes liberales. Bueno, el origen del liberalismo, digamos, la cuna fue Inglaterra. Entonces aquí tenemos a un autor que es un autor referente. Hay otros autores anteriores como John Locke, Tocqueville, pero digamos que John Stuart Mill es un autor de referencia y obligado a citar en una charla de este tipo. En un ensayo que se titula precisamente sobre la libertad, John Stuart Mill pues va desgranando lo que para él significa esa libertad, en el plano del individuo y también en el plano político. Este ensayo es de 1859, para que veamos que está a mitad del siglo XIX. Bien, luego, el tema de la libertad siempre y del liberalismo es una lucha que es permanente entre el que ejerce poder y la persona que se resiste al poder, porque quiere tener su libertad. Hemos dicho que poder es la probabilidad de que yo imponga a otro una conducta, aunque el otro no quiera, aún a su pesar. Obviamente, cuando a mí se me impone una norma que es en contra de mis intereses, hay una reacción. Siempre la hay. En la medida en que el poder es muy eficiente, la conducta se va consiguiendo. Pero existen leyes, por ejemplo, que no son de fácil aplicación, carecen de eficacia jurídica, que se llama. Hay leyes que simplemente se promulgan, nadie las cumple. Si el gobierno no tiene el poder coactivo de multarnos, sancionarnos o meternos en la cárcel, pues no pasa nada. Se incumple y no pasa nada. Luego el poder es esa probabilidad de imposición de la conducta. Bien, luego el liberalismo es esa lucha eterna que hoy también libramos de otra manera, pero también se libra día a día. ¿Por qué? Porque la misión del gobierno es aumentar su poder. Siempre ha sido así. A una persona que le gusta el dinero, pregunto yo, ¿qué quiere tener? ¿Más dinero o menos dinero? Díganme. Si a mí me gusta el dinero, yo quiero tener más dinero. Por la misma regla de 3, si a mí me gusta el poder, ¿qué quiero tener? ¿Más poder o menos poder? Luego, si yo tengo el poder de hacer leyes, ¿esas leyes en qué sentido irán? ¿A limitarme el poder o a amplificar mi poder? O el gobierno, por su propia naturaleza, por su propia dinámica, es expansionista, como el universo tiende siempre
aumentar el poder. Por lo tanto, el individuo, si quiere vivir y vivir bien, tener libertad, que le respeten su propiedad, tiene que estar en una lucha constante frente al poder. Es una lucha sin cuartel. Hay gente que se lo toma muy en serio, otros que simplemente se dejan llevar y viven, pero es así. Por lo tanto, según algunos autores que son liberales puros, como dice Lorenzo, o que son libertarios, llevan la libertad hasta el último extremo, hasta las últimas consecuencias. Según para algunos autores, el que exista un gobierno limitado es un mito. No existe gobierno limitado. El gobierno, por su propia naturaleza, tiende a ser ilimitado. Bien. Luego, estamos hablando de que la clase que dirige una sociedad tiene unos intereses propios, que son distintos de los intereses de la gente. Tiene sus propios intereses. Eso hay que entenderlo también. Si no existe tal cosa como interés general. La sociedad son millones de individuos y cada persona tiene sus diferentes intereses. No hay un interés único. Es imposible. Incluso hasta los propios grupos, dentro de cada grupo que es más o menos homogéneo, la gente tiene diversidad de intereses. Bien. Luego, el interés del gobierno no siempre va orientado en el interés del gobernado. Y, por lo tanto, toda la doctrina liberal lo que tiende es a evitar el abuso de poder. Ese es el objetivo, que el poder no se extralimite. Bien, según Stuart Mill, la libertad tiene un límite. El límite es no causar un daño ajeno. Por ejemplo, yo tengo derecho a fumar, sí, pero no me eches el humo a mí. O sea que eso lo tenemos claro. Podemos hacer cualquier cosa sin causar un daño. ¿Qué significa causar un daño? Significa vulnerar derechos de un tercero. Tienen que ser derechos legítimos, ¿eh? No vale decir, no, es que me ofendiste. No, eso no es un derecho legítimo. Eso no es un daño. Es que yo me siento dañado. Sí, pero no es un daño objetivo. Es que tengo la piel muy fina. Pues chico, vete al psicólogo. ¿Te hace daño todo lo que te digo? No. Eso no tiene que ser una violación de un derecho. No vale decir, no, es que yo me sentí dañado. Me sentí ofendido. Bien, eso no es un derecho, digamos, legítimo. Otra cuestión del liberalismo, y ahora lo veremos, es que también supuso un cambio respecto al antiguo régimen. En el antiguo régimen, el rey absoluto, digamos, tenía un poder discrecional, arbitrario, si quieren. Y las constituciones, que empezaron a ser escritas pues, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la de España, que la veremos ahora en 1812, pues intentaban poner límites constitucionales a ese poder arbitrario. Bien, estos límites constitucionales no han sido eficientes. Por ejemplo, la Constitución española, la actual, dice que los impuestos no deben ser confiscatorios y se fuman un puro, porque no hay ningún límite a la confiscación, ni un solo límite. Es decir, que el IGI que está en el 5%, llega una crisis al 7%, pasa la crisis al 6,5%, hemos estado un año en el 6,5%, llega el nuevo gobierno al 7%. Los impuestos siempre van a más. Puede que tenga algún pequeño retroceso, ¿verdad? Como una rueda dentada que sube y luego baja un poco, pero sigue hacia arriba. Luego, no hay ningún límite. Si mañana el IRPF lo sube en 2 puntos, o el IVA lo sube en 3 puntos o 5 puntos, no pasa nada, como si lo suben 40. No existe ningún límite objetivo que digamos, este impuesto es confiscatorio o no es confiscatorio. No lo hay. Por lo tanto, los límites constitucionales han sido ineficientes para evitar los abusos de poder. Algunas constituciones, en Suiza, por ejemplo, hay límites específicos. Y dicen, el IRPF no podrá ser superior al 20%. En los cantones
no puede ser superior al 7%. En las comunas no puede ser superior a tal. Está escrito. Bueno, eso por lo menos es algo. Hoy también es cierto que el gobierno inventa la creatividad para establecer nuevos impuestos es ilimitada. Es una creatividad absoluta. Está el impuesto verde, el rojo, el azul, a las renovables, el otro, el de los hoteles, todo tipo de impuestos. Bien. También existe en el liberalismo un reparo a las mayorías, ya sean de tipo social, de tipo político, de que una mayoría, por ejemplo, puede ejercer un poder tiránico sobre una minoría. Esto puede ocurrir en democracia o puede ocurrir en determinados ámbitos sociales. Por ejemplo, en determinados sitios culturales, las normas morales son muy estrictas. En esta época, que es la época victoriana, la moral en el Reino Unido era una moral muy rígida, era una moral puritana. Entonces también Stuart Mill hace referencia a que existe una tiranía de la opinión pública, por ejemplo. Bien, otra cuestión clave en la cuestión de la libertad es diferenciar entre lo que es la conquista y el consentimiento, sobre todo en la libertad política. La libertad política requiere consentimiento del gobernado. La mayoría de los estados actuales, por no decir todos, tienen su origen en la conquista, en la violencia. Hombre, la gente se acostumbra y al final tú naces en una sociedad y sigues ahí. Pero para que exista libertad política genuina tiene que haber consentimiento. Y estoy pensando en Cataluña. Tiene que haber consentimiento. Si la gente no consiente, el poder no es legítimo. Esa es la teoría liberal. Luego podríamos ir al caso en particular a ver hasta qué punto esto se materializa, pero eso es un criterio importante. Tiene que haber consentimiento. Es que la Constitución, sí, la Constitución la votó mi padre, pero yo no había nacido. Yo no he consentido. Y ese también es otro criterio importante. Para poder eliminar sofismas, un criterio importante es acudir siempre al individuo. Pensemos como individuos. Cuando pensamos como individuos, se nos clarifican muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no? Los impuestos están difuminados en la sociedad a través de una serie de mecanismos, no sé qué, Hacienda, prácticamente no vemos a nadie. Si a nuestra casa nos tocase alguien así, toc, 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 abriera y viéramos la cara del recaudador y nos dijera, deme 1.000 euros. ¿Para qué? No, es para el IBI. Y le tuviéramos que soltar los 1.000 euros, billete sobre billete, ya empezaríamos a entender las cosas. Pero en el impuesto, como no tenemos una cara, sino que se diluye en el Estado, pues realmente no nos damos cuenta de lo duro que puede ser algo. Bien, otro concepto sobre la libertad. Sobre todo esto abunda mucho en las personas de izquierdas, en los socialistas, abunda mucho. Dicen, una persona pobre no es libre. No es libre porque no se puede comprar un coche, no tiene dinero para comprarse un coche. Eso no es libertad. Mejor dicho, eso no es ausencia de libertad. Esa persona sí es libre. Lo que pasa es que no tiene dinero. Es distinto. Ahora, vamos a suponer que a mí me dicen, yo no soy libre de irme a Nueva York porque no tengo 1.000 euros para el billete de avión. No, tú sí eres libre, nadie te impide. O sea, la libertad es la ausencia de la restricción sobre tu conducta. A ti nadie te impide irte a Nueva York, eres libre. Lo que pasa es que no tienes 1.000 pavos. Eso es distinto. No tienes capacidad adquisitiva, pero sí que eres libre, porque nadie te impide ir. Ahora, si yo me voy a Cuba y estoy mirando por aquí a alguien
O me voy a Corea del Norte. Aunque tenga el dinero, tal vez el gobierno me dice, no, tú no puedes irte. Te restringe tu libertad. Eso sí es ausencia de libertad. Porque el gobierno coactivamente te impide que tú salgas del país. Eso sí. Bien. Luego, la falta de capacidad no lo vamos a confundir con la falta de libertad. Bueno, vamos a ver algunos principios políticos del liberalismo. Uno son los derechos del individuo, ya los hemos visto, ¿no? Eso se recogen en una serie de declaraciones, la Declaración de Derechos del Hombre, etc. Casi todas las constituciones recogen una declaración de derechos del individuo. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho veremos que también en algunos autores dicen que es un mito. ¿Por qué es un mito el Estado de Derecho? Porque el Estado es el primer vulnerador del derecho. Algunos juristas, como Enrique Gersi, un jurista peruano, dice que no tenemos un Estado de Derecho, sino que tenemos un Estado de legalidad. El derecho es una cosa noble, consuetudinaria, se fue, digamos, decantando con el paso del tiempo. Derecho romano, por ejemplo. Era el uso, la costumbre, y luego se codificó, se escribió. Ese es un origen del derecho con mayúscula. Lo que tenemos hoy en día no es derecho, se llama legislación. Es un sucedáneo bastante malo, donde el gobernante discrecionalmente y arbitrariamente pone lo que le da la gana, básicamente. Hace lo que quiere. Hoy es gris, mañana es negro, pasado rojo, le da igual. Ponemos unas ayudas para los mayores de 45, al año siguiente para los mayores de 47, al otro año para los menores de 30, y están continuamente con una madeja legislativa que es puramente arbitraria. Luego, no es un Estado de Derecho, es un Estado de legalidad. Hay unas leyes, sí, pero derecho con mayúscula no hay. El derecho ha sido pisoteado históricamente por el Estado. Sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Como el Código Napoleónico. El Código Napoleónico pone cosas así como diciendo, por ejemplo, se garantiza a todos los ciudadanos la libertad de circulación, salvo lo dispuesto en las leyes. Ya está, ya lo arregló. Con la coletilla, salvo lo dispuesto en las leyes, se vulneran todos los derechos. Se reconoce el derecho a la propiedad privada, coma, salvo lo dispuesto por las leyes. Los derechos, papel de fumar. Es decir, que de forma arbitraria, con cualquier decretazo, se cargan los derechos y no pasa absolutamente nada. Algunos autores van incluso más allá, dicen que el Estado de Derecho es una contradicción en los términos, porque el Estado es el primer vulnerador, es contrario al derecho. De hecho, el político el derecho le molesta, la legislación, porque no le permite hacer lo que él quiere. Tiene que estar continuamente sorteándola, bordeándola, retorciéndola, reinterpretándola, realmente le molesta. El que quiere ejercer poder, la ley le molesta, porque es un obstáculo a su voluntad. Bien, esto también es una cuestión importante. Hay un autor que se llama Chandran Kukatas, de origen indio, que tiene un tratado donde él justifica que la libertad política se basa en este pilar que hay aquí, en este de aquí. Es decir, existe libertad política cuando una comunidad de personas tiene capacidad, es libre de asociarse y de disociarse de una comunidad mayor. Podemos referirnos a Cataluña o podemos referirnos a Reino Unido. Por ejemplo, Reino Unido en su día se asoció a la Unión Europea y el 31 del mes pasado, después de 3 años peleando, se dice pronto,
se disoció, se salió de la Unión Europea. Bye bye, Froilán. Se fue. Como pueden ver, es más fácil entrar que salir, ¿eh? Esto es como Movistar y Vodafone, ¿verdad? Darte de alta es fácil, pero salir te cuesta un poco más. Empiezan a ponerte pinchos, palos en la rueda y no hay forma de salirse de ahí. Bueno, vamos a ver algunos principios económicos, porque claro, hay libertad política, libertad económica, podemos ponerle muchos adjetivos. Libre mercado, capacidad, libertad para comerciar con quien queramos. Obviamente, si a mí me ponen un arancel, soy menos libre. Si me ponen un requerimiento tal, soy menos libre que si no lo tuviera. El arancel ideal es el 0%, la libertad. Luego, también podemos ver que esto del liberalismo y la libertad es un tema gradual, no es todo o nada, sino es una escala, se puede escalar. Hay países donde la gente es más libre, otros sitios donde es menos libre. Bueno, propiedad privada también es otro pilar importante. Hay que respetar la propiedad privada. Hoy en día la propiedad privada es bastante irrespetada en general. Nuestra casa no es nuestra casa. Quien decide si yo puedo ponerle un tejado o tal, no soy yo, es el político. El político dice si la casa tiene que tener 3 alturas, 4, hasta el ancho de las puertas. Yo quiero construir un hotel y la norma técnica me dice todo. Prácticamente tengo que coger el reglamento, estudiarlo y aplicarlo. Yo no soy libre de hacer un hotel como a mí me plazca. O coger un terreno y levantar 20 pisos. No, tiene que ser 2 alturas porque este barrio es un barrio bonito. Y yo digo que aquí no cabe 10 alturas. Bien, luego, en todos los ámbitos económicos, la propiedad privada está bastante restringida. Bueno, vamos a seguir. El capitalismo. El capitalismo tiene un sesgo casi siempre negativo, la gente lo ve como algo malo, pero el capitalismo asépticamente es producir con máquinas. Se acabó. No es ni bueno ni malo. El capitalismo lo único que te garantiza es que por cada unidad de producción, el output, el rendimiento es mayor, nada más. No entramos en ninguna valoración ética de momento. Es un sistema económico que produce más. Punto. ¿Por qué produce más? Porque una máquina produce más que 2 brazos. Así de simple. Un tractor hace el trabajo de 100 hombres. Se acabó. Y el que diga que eso es malo es porque no tiene el tractor. Le gustaría tener un tractor. Obviamente, a la gente del tercer mundo le encantaría ser capitalista. Lo malo es que no pueden. No han ahorrado lo suficiente. No han ahorrado. Para que haya capital hay que ahorrar primero. Bueno, vamos a ver ahora esta segunda parte de la charla. Una comparación entre lo que era el antiguo régimen, aquí tenemos a Fernando VII, un rey bastante malo, por cierto, y aquí tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, que digamos simboliza ese hito del liberalismo en España. Vamos a ir viendo determinados aspectos que ocurría antes con los reyes absolutos y qué ocurría después en el Estado liberal. Bueno, pues aquí tenemos una tablita y ahí vamos a ir repasando algunas cuestiones. Bien, en el antiguo régimen, monarquías absolutas, obviamente en el Estado liberal la forma de gobierno pues son repúblicas o monarquías constitucionales. Pero no son absolutas, sino moderadas. La Constitución de 1812 pone eso al principio. Dice, una monarquía moderada, le cambió el nombre, ya no es absoluta. Es decir, que el rey no puede hacer lo que quiera. Hay un contrapoder que son las Cortes. Bien. El origen del poder era divino en los reyes y en el Estado liberal el origen pues pueden ser, según los autores, pues puede ser el pueblo, la nación, la Constitución, las Cortes, etc.
En el antiguo régimen había multiplicidad de fueros. ¿Qué es el fuero? Bueno, pues digamos el régimen jurídico al que una determinada población está sometida. Después de la Revolución Francesa, prácticamente solamente quedaron 3 fueros. El fuero civil, que era general para todo el mundo, el militar, hay un fuero militar. A los militares tenemos un código penal distinto del resto de la gente y un régimen sancionador distinto del resto de la gente. Y si te portas mal, te meten en una cárcel militar. Y el fuero eclesiástico, que también es un fuero, digamos, que se solapa con el fuero civil. Pero bueno, sigue existiendo ese fuero eclesiástico. En el antiguo régimen, el Estado estaba bastante descentralizado. ¿Por qué? Porque el rey no tenía facilidad de mando y control. No había teléfono, no había WhatsApp, no había comunicaciones, no había carreteras, no había aviones, el barco tardaba a vela, ni se sabe. Para mandar una carta a las Indias, ni se sabe lo que tardaba en llegar. ¿Qué ocurre con el Estado moderno? Pues que, obviamente, el poder puede centralizarse, lo cual aumenta su poder. Al centralizarse, el Estado aumenta su poder. Tienen ferrocarriles, tienen telégrafo, toda esa serie de innovaciones hicieron que el poder llegase más fácilmente a los rincones de la geografía. Obviamente, el liberalismo no fue un continuo, sino que era 2 pasos para adelante, 1 para atrás, había avances, retrocesos. Por ejemplo, Fernando VII abdica, bueno, o le obligan a abdicar en Bayona, pero después de la guerra vuelve, luego se exilia en el trienio liberal, vuelve otra vez en la década 1900. Ha sido un ir y venir, ha sido una lucha entre, por un lado, el antiguo régimen y el nuevo Estado liberal. Eso fue una pugna constante a lo largo de 2 siglos. No fue un continuo, ni mucho menos. Obviamente, a la larga, el Estado liberal se fue imponiendo, porque el antiguo régimen, la monarquía absoluta, no se sostenía. Eso de el origen divino del poder, la gente no se lo creía. Bueno, en cuanto al sufragio, es decir, el voto, pues digamos que se comenzó con un sufragio que era censitario, es decir, que solamente podían votar unos cuantos. ¿Quiénes? Pues los mayores de 25 años, los que tengan rentas superiores a 60.000 reales al año y lo acrediten. Los que varones, las mujeres no. Los que sean españoles, los extranjeros no. Los que sean residentes, avecindados en el pueblo, bien, había una serie de requisitos que determinaba quién podía votar y quién no podía votar. Bueno, en el Estado liberal el sufragio es universal, si bien es cierto que el voto de la mujer pues llegó bastante tarde. Estamos hablando aquí de siglo XIX, pero hasta muchos países, hasta bien entrado el siglo XX, la mujer no pudo votar. En España en el año 31, 1931, en Suiza en el 71, otro día. O sea que son, algunas sociedades son muy tradicionales y no les gustan esto de los cambios. Vale. ¿Qué ocurrió en el Estado liberal? Bueno, pues que hubo una unificación judicial. En el antiguo régimen había multitud de fueros, multitud de leyes que aplicaban diferentes regiones y ellos querían unificarlo todo. Obviamente, los territorios forales se resistían y de hecho en España se ha mantenido el régimen foral, a pesar de que el Estado liberal quería ser tabla rasa, para todos café. El Estado francés jacobino es eso, es la uniformidad total. Uno de los grandes males del Estado liberal y de la Revolución Francesa fue eso, ser tabla rasa, destruir instituciones que eran valiosas, que eran antiguas
y que lo que hicieron fue guillotinarlo todo. Dice, vamos a comenzar de cero, porque el cambio es bueno. El cambio por el cambio siempre es bueno. Esto siempre, el progreso es cambiar. ¿Qué hicieron? Tabla rasa. Vamos a quitar todo. Los meses, les llamamos de otra manera. Las semanas, de 10 días, lo cambiaron, pusieron todo patas arriba. Obviamente, la sociedad se resiente mucho y la sociedad es muy vulnerable a los cambios rápidos. Las revoluciones no les va bien a las sociedades. El cambio, para que sea adecuado, para que sea positivo, tiene que ser en la dirección correcta y tiene que ser gradual. Todo lo que son cambios bruscos no son bienvenidos. Bien, también en el antiguo régimen el derecho tenía una estabilidad, el derecho era estable, es decir, que las leyes duraban mucho tiempo. Es decir, los estados no estaban continuamente legislando, los monarcas absolutos no legislaban, la ley era una cosa permanente, venía dada, había pocas leyes. Y en el estado liberal lo que hay es un positivismo jurídico, es decir, todo lo que está escrito es derecho, da igual lo que pongamos, está en el papel, en el boletín, eso es derecho. Basta con que esté escrito para que lo reconozcamos como una autoridad, como una fuente de derecho. En lo económico, bueno, me voy solamente a parar en algunas cuestiones. Vamos a fijarnos aquí, en la tradición. En el antiguo régimen, la tradición tenía un valor. Y bueno, la tradición sigue teniendo un valor. A partir de la Revolución Francesa, obviamente, había un menosprecio por la tradición. Era una actitud revisionista, todo había que revisarlo, todo hay que cambiarlo, porque si no cambiamos no estamos a gusto. Fíjense que en nuestro siglo, los políticos, a partir de la transición, el lema FETEN para ganar las elecciones era el cambio. ¿Se acuerdan? Felipe González. El lema de Felipe González era el cambio. Queremos cambiar. Otra sociedad mejor es posible. Cambio, cambio, cambio. Hay siempre una actitud revisionista. Todo hay que revisarlo. Los Reyes Magos, no. Eso hay que cambiarlo. Vamos a disfrazarlos como si fuera Gandalf, el del Señor de los Anillos. Porque el Rey Mago de siempre, eso es rancio. O sea que esta mentalidad liberal, que coincide con la mentalidad progresista de los progres, es que hay que cambiarlo todo. No hay que dejar nada de la tradición. Por esa mentalidad de que el cambio siempre es progreso. Obviamente, eso no es cierto. Cualquier cambio no significa que sea mejor, ni mucho menos. Habrá que demostrar que es mejor. Y otra cuestión muy importante del Estado liberal es que uniformó todo, como si fuera un ejército. Lo uniformó. Por ejemplo, las monedas. Había diferentes monedas. La peseta. Todos la peseta. O el franco. Las otras, prohibidas. Curso forzoso. Moneda de curso legal y forzoso. Es decir, solamente se puede pagar con pesetas. ¿Es que yo quiero pagar con oro? No, está prohibido. Las medidas, los sistemas de medidas de pesos, de volúmenes, eran múltiples en la antigüedad. ¿Qué hizo el Estado? Sistema métrico decimal, para todos café. ¿Es voluntario? No, forzoso. Si algo es bueno, no necesita que se ponga por la fuerza. Cuando algo es bueno, la gente lo asume voluntariamente. Por ejemplo, el WhatsApp. La gente se lo instala voluntariamente, no hace falta una ley que te diga que te instales WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente lo valora positivamente. Por lo tanto, las cosas buenas no se tienen que imponer. Si me lo imponen es porque para mí no es bueno. Esto es como la prueba del algodón. ¿Qué es bueno para mí? Lo que yo hago voluntariamente. ¿Qué es malo para mí? Lo que me imponen contra mi voluntad.
Luego fíjense que el sistema métrico decimal se implantó en España en 1858, la peseta en 1868, luego a mitad del siglo XIX hubo en España una uniformidad, un intento de uniformarlo todo, absolutamente. Desde el punto de vista fiscal, no lo voy a repetir, pero el Estado actual, que es un Estado, bueno, heredero del Estado liberal, se caracteriza por su voracidad fiscal. Nunca hay suficientes impuestos. Ahora mismo el gobierno de Canarias está estudiando la posibilidad de poner un impuesto verde, en color bonito. Porque producimos demasiado CO2 y la huella esa de carbono es muy alta. Entonces nos van a meter otro rejonazo fiscal. El dinero en que se lo gastarán, ya veremos, en otra cosa seguramente. Bien, y otra cuestión importante es la tolerancia. Es una cuestión positiva. En el antiguo régimen había una intolerancia. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812 dice que la religión católica es la verdadera, la única verdadera, y todas las demás están prohibidas. Eso no es muy liberal, obviamente, aunque es una constitución liberal, pero en eso no era muy liberal, en otras cosas sí. Luego, en el tema de la tolerancia, sí, el Estado liberal ha ejercido, digamos, un camino bastante positivo. La tolerancia está asociada a la libertad de conciencia. Es decir, que cada cual posee una conciencia moral que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Siempre y cuando yo no dañe a un tercero, me tienes que dejar tranquilo. Si yo no hago daño a una persona o a su patrimonio, ni vulnero sus derechos, déjame tranquilo. Ahora, hoy en día, la mentalidad no es esa, es la siguiente, es una mentalidad totalitaria. No me gustan los toros, por lo tanto, que se prohíban. Manifestación, gobierno, boletín oficial del Estado, prohibidos los toros. A mí no me gusta la pesca, que se prohíba la pesca, porque los pececitos sufren mucho. Y la caza, eso es abominable. A los asesinos de animales hay que prohibirlos, porque ya los llaman así, asesinos. Luego, hoy en día, el liberalismo va en retroceso, corren malos tiempos para la libertad. Corren malos tiempos, porque la gente se ha acostumbrado a eso. A mí no me gusta Sálvame Deluxe, que se prohíba. Pues chico, apaga la tele, cambia el canal. Es que no hay nada en la tele. Si tienes 100 canales, no hay nada. No me gustan los toros, que se prohíban. Manifestación. No me gustan las hamburguesas de McDonald's, que se prohíban. Es comida basura, impuesto. Es un país de dictadores. Cada individuo es un pequeño dictador. Si pudiera, nos fundían los plomos. Un país de dictadores. Cada individuo. En defensa, ustedes ya saben que yo soy militar en la reserva y quería comentarles una cosa. El Estado liberal, lo peor que trajo, y la Revolución Francesa, que trajo muchos males, por cierto, lo peor que trajo fue las levas masivas. ¿Qué ocurría en el antiguo régimen? Los ejércitos había que pagarlos. Hay una cosa que se llamaba la soldada, que era, había que pagar una peseta al soldado por día, o un real, según en qué batallón estaban. Por lo tanto, la agresión del Estado estaba limitada por las disponibilidades económicas. ¿Qué ocurre en 1793? Después de la Revolución, dicen, la patria está en peligro, vamos a hacer una leva masiva. Es la primera vez en la historia
donde se llaman a filas, no se llaman voluntariamente, fue una recluta obligatoria, 300.000 hombres. Si en el antiguo régimen se peleaban 20.000 contra 20.000, eran bárbaros, pero eran 20.000 contra 20.000. Cuando llegó Napoleón, ¿qué hicieron? Eran 300.000 contra 300.000. Multiplicaron por 10 la letalidad. Y el hombre, que antes se cuidaba, el soldado se cuidaba como algo que era tu propiedad, tu capital. Si yo era un coronel de un regimiento, porque yo tenía que pagar mi regimiento de mi bolsillo. Tenía que comprar los arcabuces, las picas, la pólvora se la pagaba cada uno. Cada soldado en su salario tenía que ocuparse de su material, de comprar la pólvora, de comprar el arcabuz, de comprar la pica. Los de caballería tenían que alimentar a su ganado. Por lo tanto, como había un interés económico, se preservaba el capital. Es decir, había interés en que tu caballo no muriera y había interés en que el hombre no muriera. Luego las batallas muchas veces lo que eran era un paripé, hacían una finta, hacían un sitio, había una bajísima letalidad dentro de la brutalidad de la época. Cuando llegó Napoleón fue como si llegara Atila. Napoleón fue la Atila de su tiempo. Los monarcas de la época se quedaron escandalizados de lo que hacía. No respetaba nada, ni territorios neutrales, saqueaba. Y claro, si él reclutaba 300.000, el resto de los países no les quedó más remedio, si querían defenderse, que hacer lo mismo. Por lo tanto, la leva masiva se extendió a todos los países. El servicio militar obligatorio. Carne de cañón. Lo que antes se cuidaba como era un paño, porque lo tenías que pagar tú, se convirtió en carne de cañón, paga el Estado. Y la tropa y los hombres se sacrificaban de una forma inmisericordia. Terrible, un terrible hito en la historia de la humanidad. La conscripción, el servicio militar obligatorio, un servicio de esclavitud, legalizado con las leyes, eso sí, todo muy legal. Es decir, que lo que introduce el Estado liberal es lo que se llama en economía el riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? Pues significa que tú estás usando lo público porque lo público no es de nadie, como decía aquella. El dinero público no es de nadie, por lo mismo, los soldados públicos no son de nadie, de frente. Carne de cañón, en una mañana podían morir 5.000 hombres, 10.000 hombres. Y en la Primera Guerra Mundial, pues ni digo, pueden ser 20.000 y 30.000 en una mañana. Se dice pronto. Una terrible animalidad de la modernidad. Todo eso hay que unir, la tecnología, las armas y todo eso. Bien. Bueno, lo dejamos aquí y ya el poco tiempo que queda para preguntas y coloquio. Eso es todo. Muchas gracias. Como habrán podido comprobar, me quedé un poco corto yo. Don José nos ha sacado los colores hasta los liberales, a los que pertenece, porque, claro, todo se considera un avance. Hasta el genial Borges decía que la imposición del poder, aunque fuera democrático, es un abuso de la estadística. Y entonces, pues claro, evidentemente, si nosotros llevamos al extremo la liberalidad y bueno, llega un momento en que descubrimos los vacíos que tiene y las dificultades que tenemos para convivir con esa serie de gobiernos. De todas maneras, yo creo que la Constitución de 1812 y en defensa de lo que nosotros proclamamos dio un paso de gigante, y fue el primer paso. Evidentemente era una cosa muy cogida con alfileres, lo que se pudo hacer, y porque si no, no se hubiera podido de ninguna manera, y al final, pues poco a poco fue saliendo. En cualquier caso, le damos las gracias al ponente, recordamos que habrán más conferencias de este tipo,
Ya les avisaremos las próximas fechas y ahora, si ustedes quieren preguntar alguna cosa... Hay un micro por ahí, para el que quiera preguntar. Si quieren, Todos de golpe no, ¿eh? Yo rompo el hielo. Si quieren, Uno por uno, ¿eh? Vayan levantando la mano. Yo rompo el hielo y le pregunto... Venga, venga, dale el micro aquí a don Lorenzo. No hace falta, yo creo que se escucha bien, ¿no? Sí. Me se escucha. Con respecto a Cataluña, aquí el ponente nos habla... Sabía que me lo iba a preguntar. Lo sabía. De que tienen un derecho, pero claro, ese derecho, y entonces hay una contradicción in terminis, como él bien apuntaba, porque él vulnera mi derecho al facilitarle a una persona de Cataluña que pueda decidir cosas que a mí me vulneran. Entonces, claro, ahí ese problema es de muy difícil solución. ¿Cuál es primero el huevo o la gallina? Yo creo que es mi fuero y mi huevo primero que la gallina catalana. Quiere decir, yo entiendo que ellos pueden tener su derecho, aunque yo no se lo reconozca del todo, porque no todo el mundo en Cataluña es partidaria del DUI, y eso lo he constatado personalmente. Yo tengo mucha relación comercial y personal con Cataluña, y hay muchos independentistas, que yo también puedo serlo. Yo escribo en un periódico en Nación Canaria y tal, pero yo no soy partidario del DIU, ni mucho menos. ¿Cómo íbamos a hacer una declaración unilateral de independencia si no tenemos comida ni para 7 días? Quiero decir, entonces yo quiero esa dicotomía que se produce al reconocerle un derecho a una persona cuando sí vulneran los nuestros, es de complicado resolusivo. Pues avíseme a ver cómo lo resuelve. Vamos a ver. Es verdad, vamos a suponer que hacemos un referéndum en Cataluña, ¿no? Y que la población está 50-50, más o menos, 51-49, como el Brexit. El Brexit era 52-48. Los perdedores, el 48 que perdió, se quedaron mal. Bien, desde una óptica liberal, como me gusta a mí, que es auténtica, pura. La auténtica soberanía reside en el individuo. Esa es la soberanía más importante, la del individuo. Si de mí dependiera, diría en Cataluña lo siguiente. Esto que digo técnicamente es posible, ¿eh? No es ninguna utopía, es posible hacerlo. Que levante la mano el que quiera ser español. Vale, ustedes se quedan con el DNI español. Que levante la mano el que quiera ser catalán. DNI catalán a cada uno. Y que coexistan en el mismo territorio de forma solapada dos jurisdicciones. Eso es posible. En el pasado convivían solapadas muchas jurisdicciones. Eso es posible. Y todos felices. ¿Tú quieres ser catalán? Catalán. Sanidad al hospital catalán. Hay que partir los activos, claro. Hay que repartir los activos del Estado. Hospitales, las escuelas, infraestructuras. No, doble no. Se parte. Incluso se pueden llegar a acuerdos. Es posible que cada uno tenga la nacionalidad que quiera. Hay otras múltiples alternativas que las tengo en el blog, por si lo quieren leer, ya se los pasaré. Pero es posible solucionar el problema. Ahora, desde la óptica del gobernante no es posible lo que yo digo, porque ellos lo que quieren es poder. Lo que yo digo va en contra, atenta al núcleo del Estado, que es el poder. Y yo lo que quiero es poder para la gente, para el individuo, no poder para el político. El político quiere mangonear y mandar. Y nunca admitiría la solución que yo propongo, porque esa solución le resta poder al político y se lo da a la gente. A cualquiera de los dos. Es decir, que el político tiene una mentalidad de o todo o nada. Es decir, suma cero. Uno gana y otro pierde. Aquí que todos estén contentos, no. Eso no es posible. A ver, Jorge. Sí, le resta poder y creo que también ambos políticos le resta un tejido donde extraer. Claro. Donde seguir mamando. Claro, es poder y dinero. El poder es el poder de coaccionarte para pagar impuestos, obviamente. El poder se manifiesta de dos formas: restringiendo tu libertad, o sea, ordenando tu conducta, y saqueándote el bolsillo. Esas son las dos formas básicas de ejercer poder. Siempre ha sido así.
Te digo lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, que es la conducta, y por otro lado lo que me tienes que pagar. Tu salario no es tuyo. Lo que tú cobras no es tuyo. Y eso lo decía Frank Chodorov, un americano muy listo. Decía, nuestra nómina no es nuestra, es del Estado. Y ellos determinan en cada momento qué porción te quedas tú y qué porción se quedan ellos. Si yo fijo el IRPF en el 50%, ¿quién determina quién se queda con cada parte? El Estado. Luego la nómina no es tuya. Y lleva razón. No hay peor esclavitud que la fiscal. Esclavos del Estado. Esclavos fiscales. Siguiente pregunta. Buenas noches. Yo pienso que si se hiciera un referéndum, no sería un referéndum de Cataluña sola, porque Cataluña forma parte de España y no es que ellos tengan derecho a decidir. Tenemos derecho todos los españoles de que no rompan España, que es de todos, ¿no? Sí, yo pienso que el referéndum solamente, caso de que fuera, solamente tendría que hacerse en Cataluña. Pero no tengo argumentos para justificarlo. Es una cuestión intuitiva. He pensado en ello, pero todavía no lo tengo claro, porque sé que es así. Sé que si Escocia se quiere independizar del Reino Unido, los que votan son los escoceses. Eso es intuitivo. Ahora, no tengo una argumentación más allá de esa. Seguramente alguno de los aquí... Era una nación independiente, claro, que se unió de manera voluntaria al Reino Unido. Y ahora, teóricamente, tiene derecho a romper la unidad, a disociarse del Reino Unido. Cataluña nunca lo fue. Eran unos condados que andaban siempre más de pleitos entre ellos. Los pescadores que estaban allí haciendo un robo con Francia, con tal, claro, que nunca tuvieron una identidad propia concreta. Fíjense que solamente hay un... Cataluña era solo un organismo de recaudación de impuestos, y cuando hablan que es el 180 presidente de la Generalidad, podría haberle dicho el 180 recaudador. Hasta empezó a tener relevancia política, pues un poco durante en la Segunda República y en el periodo constitucional actual. ¿Tiene sentido decir que eran el puerto de Aragón? ¿Perdón? ¿Tiene sentido decir que eran el puerto de Aragón? Yo creo que sí, ¿no? Puerto de pescadores de Aragón. ¿Cómo Santa Cruz era el puerto de Aragón? Totalmente. Bien, yo creo que el argumento histórico no es suficiente para impedir la secesión. Porque hay gente que dice, no, es que Cataluña nunca fue un reino. Bueno, entonces ¿Granada sí tiene derecho al referéndum? Pregunto. ¿O León tiene derecho al referéndum porque en su día fue un reino independiente de España? Luego el argumento histórico hace aguas. Yo creo que el argumento debe de ser más bien de tipo político y filosófico, que es lo que antes comenté, es decir, el consentimiento. Porque la gente puede, vamos a ver, en Canarias, por ejemplo, Canarias fue conquistada. Luego, ¿cuál es la legitimidad de origen? ¿Cuál es la legitimidad originaria de España sobre Canarias? La conquista. Vale. Pero si los canarios estamos bien y consentimos y no queremos independizarnos, pues muy bien. Eso no tiene mucho sentido porque aquí descendientes de guanches puros no creo que haya ninguno. No hay ningún descendiente puro en ningún sitio. Entonces, somos la mezcla por eso. De sangre de los conquistadores con los... Claro, no, he dicho... Isidoro, he dicho legitimidad de origen. De origen. Es decir que, por la misma... Ya, a los que estamos aquí no tenemos nada que ver. Y los que están en Madrid, en el gobierno, no tienen nada que ver con los reyes católicos tampoco. Pero bueno, hay, digamos, una continuidad política. Yo creo que la clave de la secesión y de la asociación política es el consentimiento. O sea, un gobierno es legítimo en tanto en cuanto los gobernados consienten. Luego habría que articularlo.
Pero yo creo que ese principio liberal es la piedra angular, el consentimiento. Si no existe consentimiento... Teoría pura tiene razón. En competencia perfecta, como decía, en una atmósfera cero. Está claro que es así. Debe de ser ese el punto. Ahora, ¿cómo lo articulamos? Bueno, hay un país en el mundo, uno, chiquitito, que es el Principado de Liechtenstein. Constitucionalmente, y es así, es chiquitito. Bueno, pues paradójicamente, uno de los países más pequeños del mundo, constitucionalmente, admite la secesión. Tiene 11 municipios y lo pone. Si cualquiera de los 11 municipios, mediante referéndum, decide secesionarse, tiene su derecho. Bueno, y no se van. No se van. ¿Por qué? Porque están mejor dentro que fuera. Hay que ahí, para responder tu pregunta, en ese caso no votan todos, vota cada municipio, vota el que se va. Eso es como un matrimonio. Dice, no, tiene que votar los dos. No, vota el que quiere irse. El que quiere divorciarse se va. Pues si no, no hay forma de romper el vínculo. Tiene que haber libertad de salida. Tiene que haber, eso también lo dice Cucatas, una libertad de salida. O que el coste de salida no sea muy alto. A ver. Bueno, yo no tenía una pregunta, pero me ha llegado el micro a la mano. Aprovecharé el momento para comentar que creo que has pasado de puntillas por uno de los elementos que a mí más me han llamado la atención, y es el hecho de que en un Estado liberal, el anterior quizás, el penúltimo, la tolerancia. Sí. Yo creo que la tolerancia es algo que justifica muchos de los males del Estado liberal, por lo menos a los que sabemos cómo nos suelen tocar las cartas. Si estamos en el antiguo régimen, lo vamos a pasar peor, porque dudo que estemos en los altos privilegios. Sin embargo, en un Estado liberal siempre existe la esperanza de que gracias a esa tolerancia, respeto, orientación sexual, raza, religión, creemos que nos da mucha más libertad para prosperar, dentro de todas las limitaciones que establece el Estado liberal. Pero el antiguo régimen estás acotado, estás ahí marcado por unas paredes de piedra que no vas a poder salir de ellas. Mientras que en el Estado liberal siempre al menos tienes la esperanza. Yo creo que la tolerancia es un elemento tan positivo que justifica, no voy a decir que la voracidad fiscal, pero casi. Porque claro, que la voracidad fiscal también, si llegamos al 51%, eso no es voracidad fiscal, eso es obsceno, que es a lo que podemos llegar en la actualidad. Pero, si tuviéramos que elegir dónde vivir, entre vivir con el diezmo, con la voracidad fiscal, la intolerancia moral y religiosa y la tolerancia, yo creo que tenemos claro que ha habido un avance significativo. Correcto, también ha habido un avance muy grande en lo que es la movilidad social. Antiguamente, no lo comenté porque ya iba un poquillo justo de tiempo, pero es verdad, en la sociedad estamental, tú nacías en un estamento y te morías en el estamento. No había ninguna posibilidad de mejora. No podías ni mejorar ni empeorar. Entonces, en una sociedad abierta existen muchas oportunidades. No hay igualdad de oportunidades. Es imposible. Ojo con el mito de la igualdad de oportunidades. No hay ni puede haberlo. Hay diversidad de oportunidades. Cada uno tiene su oportunidad distinta. Pero no podemos tener las mismas. Es una imposibilidad de todo tipo. Bien, luego hay una movilidad social, que el rico puede ser pobre y viceversa. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Mentira, otro mito, otra frase lapidaria que estamos hartos de escuchar. No es verdad. La gente cambia, eso se ve en las empresas. Hay un fundador que la monta, llegan los hijos que la tal, los nietos la destruyen. Así, es el patrón habitual. Es decir que en un Estado liberal, la gente no es rica o pobre, sino está rica o está pobre. Es un estado transitorio, la riqueza. No es una condición permanente. Por aquí, Jerónimo. Antes comentabas la exención de
de la regla de este pequeño estado, que no sé por el nombre, pero no sabemos dónde está. Está entre Suiza, Sí, por ahí voy. al este de Suiza y al oeste de Austria. Bueno. Entre Suiza y Austria. Pues viene a cuento de que... Es un principado y el príncipe tiene derecho de veto sobre el Parlamento, todavía, como en la época de Fernando VII. Todavía. Y el Parlamento puede vetar una ley que haga el príncipe. O sea, es una reliquia que queda del antiguo régimen. Y, perdón, y el nivel de vida, la renta per cápita son $80.000 per cápita y por año. Ojalá Felipe pudiera vetar a Sánchez. Ahí tenemos el antiguo régimen, lo mal que le va. Bueno, siguiendo con la perorata, comentaste al final que eso estaba contemplado en su constitución. Sí, correcto. Pero es que el caso nuestro no lo contempla. Sí, cierto. Eso es otro argumento. Eso es un argumento legalista. No está en la Constitución, no hay nada que hablar. ¿Tú te has basado en eso para decirlo? No, es un argumento. Más. Vamos a ver, el tema que está a favor de la secesión o en contra son varios. Está el histórico, el argumento histórico. Según cómo lo mires, puede servir o no. La gente cambia. La Constitución, yo no la voté. La votaron, pero la votó tu padre. Pero yo no tengo que heredar lo que decida mi padre. La Constitución no está escrita en piedra. Es un papel, está al servicio de la gente. No puede ser un obstáculo la Constitución para el deseo de la gente. Pero el catalán tipo Caldera, Lo que hay que ver si ese deseo es legítimo o no. Esa es la cuestión. Tiene que haber unas reglas, si no... Sí, reglas hay. Pero la Constitución no puede ser un corsé en el cual tú no te puedes salir de ahí. Es un argumento no liberal. Bueno, por ahora, pero se puede cambiar y claro, se puede cambiar, se puede cambiar. Hay que cambiarla, ¿no? Ahora, se puede cambiar. entre todos. o sea, no se puede hacer la escisión de Cataluña. Es decir, En que este momento, esos argumentos la Constitución, hay que ver. Yo creo que el liberalismo lo que quiere es intentar que cada individuo, es como el utilitarismo, ¿no? Que cada individuo esté bien. ¿Que tú quieres ser catalán? ¿A mí me perjudica que tú seas catalán y yo siga siendo español? Yo creo que no. ¿En qué me perjudica? ¿En qué me perjudica? Si la gente, tú no puedes obligarla a alguien que se sienta de una forma. Sobre todo si hay una mayoría que ya es considerable. Yo daría el carné a cada uno como quisiera. A ver, que levante la mano el que quiere ser... Y ya está. Yo creo que el tema se está planteando como si las dos partes en conflicto, utilizando la palabra que no se quería mencionar hasta hace poco tiempo, estuvieran en igualdad de condiciones y fuera una pelea, un pugilato en el ring con un árbitro y esto no es así. Esto es una pelea entre dos poderes que quieren imponerse y lleva ganando el mismo poder, imponiendo sus reglas, impidiendo que se pueda estudiar en castellano, impidiendo que puedan tener acceso a la función pública personas que no dominan el catalán, haciendo una labor de repartir los cargos públicos y de funcionarios entre estas personas que hablan el catalán y atrayendo económicamente a su causa con el dinero de todos y pagando con el dinero de todos a sus militares. De tal manera es así que la mayor parte de las esposas o miembros del gobierno catalán también son funcionarios y están colocadas en puestos para las que no tienen la habilitación correspondiente. Sí, es verdad. Y Sí. con el dinero de todos se pueden crear acólitos, sobre todo cuando el dinero es abundante. Y creas trabajo y creas delegaciones en el extranjero, las que tú llamas embajadas, aunque oficialmente frente al Estado español las denomines de otra manera, y creas puestos artificiales
Yo pienso que sí, es verdad. Vamos a ver, yo sí, yo en ningún momento he dicho que haya una asimetría, no lo he dicho, ¿eh? He dicho que hay una situación de facto en la cual hay un estatus histórico, una región que pertenece a España hace mucho tiempo. Pero no es solo idealismo y la opinión de cualquiera, no. Hay billetes... Sí, bueno, es cierto, pero es verdad, hay unos intereses por el aspirante a Estado. Vamos a ver, a mí no me gusta el Estado. Yo no justifico que haya... Yo lo que quiero es que la gente esté cada uno como quiere estar. Pero con su dinero, cada uno con su dinero. Bien. Si las regiones empiezan a buscar la independencia de facto por la vía de los cáncamos esos, ¿verdad? Es porque no existe un cauce. Si fuese todo Liechtenstein, no haría falta todo eso. Sencillamente dirían que se haga el referéndum. Es decir, que en ocasiones eso es la válvula de la espita por donde sale la no posibilidad de la secesión, para mí. Si se pudiese votar constitucionalmente, todo eso sobraba. No haría falta que estuvieran haciendo 40.000 cáncamos y 40.000 fraudes y 40.000 historias. Directamente irían a votar. Ojo, de la misma forma que Cataluña tiene derecho, supuestamente, ¿no? Vamos a darlo por argumentalmente, vamos a suponerlo, que una región tiene derecho de secesión sobre otra comunidad política superior por la misma regla de 3. Tiramos para abajo y resulta que Tabarnia tiene derecho a independizarse porque no les gustan mucho los de Tractoria. Y el Val d'Aran también tiene derecho. Pero eso no lo admitirán ellos nunca. Claro, es decir que si admitimos el principio liberal no se restringe a una región, no tiene un límite. El límite es donde quiera parar la gente. Podríamos llegar a una situación que ya contemplan otros autores, como se llama Hoppe, que se llama la secesión indefinida. Si este principio se admite, podemos llegar a que los municipios se independicen. ¿A qué asistiríamos? Pues a un fraccionamiento y habría múltiples estados. ¿Hasta qué nivel se fraccionaría? Hasta donde la gente quiera parar. Habría en España 500 Andorras, 700 Andorras. Los cantones de... Por ejemplo. Pero ese melón no creo que se llegue a abrir. Bueno. Recuerdo que una de las primeras medidas, yo creo que ese nacionalismo no es pacífico, porque una de las primeras medidas que proponía Puigdemont era volver otra vez a la leva y al establecer un servicio militar obligatorio. Bueno, claro, los nacionalismos, ninguno es pacífico. Todos los nacionalismos son agresivos. Es uno de los grandes males que ya hemos vivido en el siglo XX. El siglo XX ha sido el siglo de los nacionalismos. Es decir, el siglo de la muerte y la guerra, por millones. Obviamente, cuando hablemos de nacionalismo, tenemos que echarnos a temblar. Pero, aún así, si un pueblo se equivoca a la hora de votar o a la hora de elegir, tiene que también asumir sus responsabilidades. Lo que no vale, lo que no es liberal es decir, no te dejo por tu propio bien. Eso no es liberal. Tengo que dejarte que te estrelles. A ver, la última, ¿verdad que es un poco tarde ya? Sí, Pepe, yo quería hacerte una pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario, ¿no? Que es que hemos estado un poco haciendo una contraposición con la Revolución Francesa, ¿no? Y ese Estado liberal, pero en el contexto como más europeo, ¿no? Y es verdad que hay un hito paralelo también, ¿no? En América, han estado en las colonias, ¿no? Con una revolución que también es de corte liberal, pero quizás con unos valores un poco más, que empiezan un poco más con esa definición inicial que dabas de liberalismo, ¿no? Entonces, pues era preguntarte un poco, o sea, simplemente pues traer un poco a colación, ¿no? Si efectivamente esa constitución, ¿no? Que se crea
un poco en paralelo a la francesa, sí que entronca un poco mejor con esos valores liberales e incluso el por qué esa deriva, ¿no?, en un sitio y en otro. Claro, vamos a ver, en Estados Unidos es lo mismo, hay una constitución liberal. Lo que ha ocurrido es que con el paso del tiempo el Estado ha ido creciendo, ha ido cada vez asumiendo mayores competencias, mayor legislación, mayor imposición, hasta convertirse en una potencia imperialista, contraria a los principios liberales. O sea, aquí un Estado liberal es Suiza, no intervencionista. Suiza tiene su milicia, que es una figura liberal, ¿verdad? Milicias populares, pero Suiza no se mete a invadir ningún país, a imponerle la democracia. O sea, vive y deja vivir. La norma liberal, volvemos, vive y deja vivir. Lo que hace Estados Unidos hoy en día es una potencia imperialista, expansionista, y no sé, invadiendo Vietnam, que está a 13.000 kilómetros. Eso no tiene sentido. Eso no es liberal. Sí, fue liberal. Cuando fundaron los padres fundadores, en su día era liberal. Hoy en día, el Estado es un leviatán, el Estado americano. Miles de regulaciones, lobbies. No sé cuántas bases hay fuera de Estados Unidos. 200 bases puede haber fuera de Estados Unidos. Eso no es liberal. El liberal se queda en su casa y dice, los demás, es que a las mujeres las atacan en Afganistán. Muy bien, me parece mal. Es que hay que mandar un soldado. ¿Y por qué no vas tú? O Venezuela. No, es que la comunidad internacional tiene que invadir Venezuela. ¿Y quién es la comunidad internacional? Volvamos al individuo. Un chico de Cuenca que tiene 20 años va a ir a morir a Caracas. ¿Y por qué? O de Wisconsin. Un chico de 20 años que es de Wisconsin y tiene que ir a morir a Caracas. ¿Más no hay hombres en Venezuela o qué? Eso no es liberal. Liberal es que cada uno se responsabiliza de lo suyo. ¿Tú quieres combatir el yihadismo islámico? Vete tú. ¿Tú quieres recuperar Venezuela? Vete tú o paga tú. Contrata a un mercenario y que elimine a Maduro. Paga tú. Pero nadie tiene que ser obligado a luchar por otro y a perder la vida o a matar a otro que no conoce de nada. Eso no es liberal. Liberal es lo que hizo Muhammad Ali. Eso es un hombre. No porque sea boxeador, eso es un hombre valiente. Le quieren mandar a Vietnam. Y le dicen, usted reclutado, el draft, para ir a Vietnam, a 13.000 kilómetros, a matar chinos. Y el tipo dice, vamos a ver, ¿por qué tengo que yo a matar allí a un pobre chinito en el barro, un desgraciado? Él a mí no me ha hecho nada. ¿Por qué tengo que matar a un desconocido? A mí no me ha hecho nada nadie de Vietnam. ¿A ti te han hecho algo? Vete tú, senador, vete tú. Congresista, vete tú, manda a tu hijo tú. Yo no tengo por qué ir a Vietnam. Méteme en la cárcel. Es lo que dijo Muhammad Ali. Envíame a la cárcel. Con unos cuantos como Ali no hubiera habido guerra de Vietnam. Pero faltaron hombres valientes. No hubo suficientes jóvenes valientes que dijeran, a mí no me han hecho nada esos chinos allí. Vete tú. Lamentablemente, la gente obedece, primer tiempo de saludo y allí, a la selva, a matar chinos o a morir. La comunidad internacional está siempre pidiendo ayuda a Estados Unidos cuando hay un conflicto local. Claro, quieren que los muertos los pongan ellos. Los muertos que los pongan otros. Pero es que el peor ejemplo no es Estados Unidos. Estados Unidos es un mal ejemplo, pero no es el peor. Por lo menos no se quedan en los sitios. No. En otras cosas, pero Los rusos, los cubanos, no es un buen ejemplo no es un ejemplo liberal tener que estar interviniendo
Cuando digo intervenir es mediante la violencia, en la casa de otro. Eso no es bueno. No va, ¿no? ¿En dónde? En los Balcanes. Sí, yo he estado. Y hasta que no vinieron los americanos, pusieron un poco de pared, los alemanes y los austriacos veían cómo se mataban. Sí. Dicen, y los franceses que los italianos pasaban algunos a tirar también allí, a divertirse el fin de semana. Sí, pero yo pienso que la defensa nacional es defensa nacional. La defensa nacional tiene que ser... Pero es que no es mi responsabilidad. Vamos a ver, si en Burundi, Isidoro, si en Burundi se matan a machetazos los Tutsis y los Hutus, yo no soy culpable de eso. El que se sienta culpable que vaya. Un soldado español o americano o chino no tiene por qué ir a parar esa matanza. La matanza es terrible. Pero yo no tengo por qué ir, no es mi responsabilidad. La ONU es un nido. Mira, ahora que lo comentas, la ONU es un buen ejemplo de lo que no debe hacer una organización. La ONU se impone y ocasiona guerras. Por ejemplo, en Somalia. La ONU se emperra en que en Somalia haya un Estado al uso, un Estado-nación al uso. No, ellos no quieren vivir así. No es liberal imponerle a un pueblo que es tribal, que son nómadas, un sistema de vida, de estatal, que es propio de otras sociedades. Eso no está bien hecho. De hecho, cada vez que la ONU se mete, impone un gobierno con un parlamento y tal, hay una guerra entre tribus, porque ellos no quieren eso. Es un error garrafal imponerle a la gente lo que tú consideras que es el bien. La fuerza, vamos a ver, esto tengo una cuestión también, un principio liberal. El Estado, esto lo decía John Stuart Mill, el Estado no tiene por qué imponerle a la gente que sea buena. El Estado solamente está para evitar que alguien sea malo. Es muy triste que en algunos países la gente se mate, pero no es mi responsabilidad. A España vinieron a combatir las brigadas internacionales. Bueno, pero vinieron ellos. Gente, fulanito de copas, nombre y apellido. Viene de su casa con su dinero y, bueno, está bien. ¿Tú quieres matar? ¿Tú quieres luchar por la República? Me parece bien. Pero tú, peleas tú con tu dinero y te matan a ti. Pero yo no tengo que enviar a nadie a un matadero porque a ti te parece bien, te parezca bien, o porque tú creas que es lo justo, o porque tú quieres arreglar el mundo. ¿Quieres arreglar el mundo? Vete tú. Bueno, pues yo creo que ya aquí lo dejamos. Pues gracias y hasta la próxima.